esta tarde, en la tercera y última jornada de presentación del Seminario Bíblico Aliancista, del texto de estudio, Crisis de la Teología Contemporánea, del autor Carlos Jiménez. La Iglesia Evangélica Aliancista presenta en esta tarde esta última y tercera jornada con el Seminario Bíblico Aliancista. Les saludamos a todos los hermanos que están conectándose, esperando que en este día no haya ningún inconveniente y que podamos realizar esta actividad de la mejor manera para agradar al Señor. Continuamos en línea y quisiera que abran sus Biblias en Efesios capítulo 4, versículo 14 al 16, que dice de la siguiente manera: que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí, por toda la juntura de su alimento, que recibe según la operación cada miembro conforme a su medida, toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Amados hermanos, Pablo escribe esta carta a los Efesios en el año 62, más o menos, estando en Roma preso, y les aconseja a ellos y les orienta a estar preparados, consciente Pablo de que van a venir hombres que van a querer engañar a la iglesia y que además esos hombres utilizan muy bien la astucia y los artificios del error. Sin duda, en las dos últimas jornadas que hemos tenido, se han presentado ponencias en las cuales se ha manifestado de la manera y forma como se han presentado filosofías y doctrinas erróneas para querer engañar a los escogidos de Dios, a aquellos que el Señor ha llamado para que pasen a ser sus hijos, para que sean los que lleven la batuta del Evangelio, y si el Señor no viene antes, puedan traspasarla tal cual la dejó a las siguientes generaciones. Y es esa la preocupación de la Iglesia Evangélica Aliancista, que el Evangelio que hemos recibido por gracia lo podamos transmitir de la misma manera a las próximas generaciones, si el Señor no viene antes, el cual esperamos obviamente, pero que lo podamos transmitir con fidelidad, de acuerdo a las Escrituras. Y como vimos anteriormente, hay muchos movimientos que presentan el rechazo al estudio de la teología. Por esto, cuando apareció ese movimiento, el pietismo, con otro viento de doctrina, y se le infiltraron en sus filas esos movimientos que le fueron a engañar a sus congregaciones, y posteriormente terminaron ellos siendo esparcidos, desapareciendo. Esto es lo que a nosotros no nos debe ocurrir, el de ser engañados, amados hermanos, por hombres que usan con astucia las artimañas del error. Esto les pasó a Adán y Eva en el jardín de Edén, cuando Satanás, el diablo, se les presenta el padre de todo engañador. Allí se les presenta en Génesis capítulo 3 y usa la astucia y les engaña, produciendo en ellos la enemistad y la división. Debemos nosotros como iglesia estar unidos, usar nuestros talentos y dones que el Señor ha provisto para edificar a nuestra hermandad, para defender la fe que nos ha sido dada a los santos y alcanzar con esta fe hasta lo último de la tierra, con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y dar las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que puedan escucharnos. Ese es el deseo, ese es el ánimo con el cual el Seminario Bíblico Aliancista ha comenzado a realizar estas jornadas a través de este medio.
Y ese es el llamado, amados hermanos, a estar unidos, apoyándonos en todas las cosas que podamos realizar para poder ser edificados los unos a los otros. No nos anima la competencia ni ninguna otra cosa, solamente la unidad en la fe para edificar la iglesia y poder defender nuestra fe una vez que nos ha sido dada y también alcanzar a otros con este evangelio. Vamos a pasar a la oración en este momento y les invito a inclinar sus rostros. Padre Celestial, humillados estamos delante de su presencia, Señor, porque reconocemos nuestras debilidades y reconocemos nuestra necesidad, Señor, cada día de usted en nuestras vidas y en nuestro medio. Que provea a nuestra iglesia, Señor, de las herramientas necesarias para poder ser edificados en la fe, para poder ser fortalecidos en la defensa de nuestra fe y para poder también, Señor, tomar valentía para alcanzar hasta lo último de la tierra con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual, Señor, ha llegado a nuestras vidas y nos ha sido de bendición, nos ha sido, Señor, de gratitud, porque podemos sentir en este día, Señor, y cada día, que usted nos ha salvado de un día de su ira y nos lleva a su presencia para estar con usted por siempre jamás. Ayuda a mis hermanos y pastores que en este día, Señor, entregarán las ponencias. Provea, Señor, de que el medio en el cual estamos utilizando, Señor, no haya ningún inconveniente. Ayúdenos, Señor, ahora y siempre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amados hermanos, en esta tarde les informo a los que están escuchando y los que ya se han inscrito que las preguntas se puedan realizar a través del chat del Zoom al nombre de nuestro hermano Leonardo Yarse y al nombre de Mauricio Catalán en forma interna. Estas preguntas serán contestadas una vez finalizadas las dos ponencias. También nuestro pastor Jaime informará del proceso de certificación y para ello también deberían estar todos atentos. Ahora, amados hermanos, vamos a pasar a la primera ponencia de esta tarde con el nombre La teología contemporánea en el contexto de Latinoamérica, por el hermano Juan Pablo Antimí. El Señor les bendiga. Bien, hermanos, les saludo a todos en el nombre del Señor. Muy contento y muy gozoso de poder estar junto a ustedes en esta hora y también con el enorme privilegio de poder estar a cargo de una de las exposiciones el día de hoy, exposición que esperamos también pueda ser de bendición para cada uno de los que estamos presentes. Voy a hacer la presentación. Pequeño problema técnico. Disculpen, hermanos. Bien, se sabe que en estos tiempos hay situaciones que manejar, así que ¿se ve? Ahora sí. ¿Se ve? Perfecto. Bien. La exposición que me toca hablar y comentar el día de hoy es acerca de la teología contemporánea, pero desde el contexto latinoamericano. Ya hemos visto 4 estudios antes, 4 comentarios respecto a cómo es o cómo podemos visualizar la teología que está en crisis en este tiempo. Y es por eso que es importante que tengamos claro de que los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. Y como siempre, lo que también es un libro que estamos estudiando también o comentando,
pero también el libro más importante que necesitamos saber es el de la palabra del Señor, su Biblia. Y es por eso que en Jeremías capítulo 6, y con esto también estoy dando inicio, dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Oremos. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias en esta hora, por este privilegio que tú nos das de poder estar reunidos y conectados, Dios mío, alrededor del estudio también de tu palabra. Sabemos, Dios mío, que los tiempos que vivimos son difíciles, son quizás complicados, y no vienen tiempos buenos, Dios mío, de nuestras vidas. Pero aún así, Dios mío, sabemos que debemos estar atentos, Dios mío, porque el enemigo está tratando, Dios mío, de infiltrarse dentro de las iglesias para poder cambiar la base, Dios mío, que la cual nosotros somos una iglesia bíblica. Te pedimos en esta hora que tú seas con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Siempre América Latina había sido considerada un bastión bien seguro, dado quizás, como siempre se le conoce, que América Latina es como la parte trasera del mundo. Y siempre fue considerada, o siempre estuvo renuente a cada uno de los cambios. Y es por ello que también en la parte teológica fue adoctrinada siempre por Europa y también Estados Unidos. Y así también la revolución guerrillera y comunista demoró medio siglo en llegar hasta sus costas, ¿ya? Por lo tanto, debemos entender de que todo este cambio que vemos a través de la teología, o a través de ese trabajo minucioso que hace el enemigo, es hace muy poco tiempo, pero con matices, de acuerdo a lo que ya nosotros hemos estudiado en los otros estudios, que vienen desde antes de el momento en el cual también se fundó la iglesia, porque Satanás siempre va a tratar de destruir todo lo que sea de Dios. Y es por eso que en ese contexto debemos también entender la parte histórica. Antes del siglo XIX, dice, solo algunos misioneros protestantes trabajaban en la obra misionera, y solamente eran muy pocos los que ganaban un puñado solamente de almas. Y todavía no se comenzaba ninguna obra permanente en estos lados, en América Latina. Pero según la historia, también desde el caso de Chile, este hombre, este señor, este hermano, este pastor, James Thompson, que llegó a Chile en el año 1821, fue el primer misionero y que fue invitado por el gobierno de don Bernardo O'Higgins a participar con su programa, con su proyecto de educación, el proyecto Lancaster. Y es por eso que desde los albores de la patria podemos entender de que Chile siempre estuvo en el ojo misionero por parte de las grandes asociaciones misioneras, tanto de Europa como así también de Estados Unidos. Y también ahí vemos un pequeño recuadro que ojalá también se pueda distinguir en su pantalla, desde la fundación de ciertas iglesias ya a partir del año 1875 en adelante. La primera iglesia que fue formada en aquel tiempo fue la Iglesia Episcopal Anglicana el 9 de diciembre de 1875 en la ciudad de Valparaíso. Es por eso que nosotros debemos entender qué concepto nosotros tenemos como iglesia en este tiempo, como base de cómo nos regimos también nosotros. Y es por eso que el versículo que yo daba lectura al inicio dice: paraos en los caminos. Es necesario que nosotros podamos hacer un alto de lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos para el avance de la obra de Dios, y cómo también nosotros nos defendemos de los ataques de Satanás y del enemigo que quiere destruir la iglesia. Nuevamente aquí es América Latina. En el año, perdón, en Edimburgo, en el año 1910, se realizó un congreso de la Confederación Mundial de Cooperación Misionera,
para poder quizás trabajar las áreas de donde ellos podrían quizás administrar o ir o llevar misioneros a otros lugares. En aquel lugar no era solamente un congreso, podríamos decir, cristiano evangélico o protestante, sino que habían distintas iglesias, distintas denominaciones y también distintas religiones. Y este congreso no incluyó en su trabajo misiones en América Latina porque ya la consideraban que estaba evangelizada. Indicaban que el catolicismo romano era la representación oficial. Y aquí una pregunta, ¿qué hubiera pasado si esos misioneros que llegaron aquí a nuestro país o a América Latina, trayendo el mensaje de salvación para nuestras vidas, para nuestra región, hubieran seguido tal resolución? ¿Estaríamos nosotros hoy, quizás, no presentes el día de hoy, nosotros acá estudiando la palabra del Señor? Y es por eso que Romanos capítulo 10 y versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Damos gracias a Dios porque más allá de ese, podríamos decir, ese negocio de que esa confederación de misiones no tenía en proyecto América Latina, hubieron hombres que sintieron el deseo de poder predicar el Evangelio en estas tierras. Sintieron ese vivo ardor en su corazón de llevar el Evangelio a toda criatura. Y es por eso que nosotros debemos entender de cuán importante es el trabajo misionero en la obra de Dios. Sin este trabajo misionero, no hubiéramos tenido al reverendo Alberto Simpson, no hubiéramos tenido al reverendo Henry Weiss, quienes fueron los fundadores de la iglesia Alianza Cristiana Misionera, y por lo tanto tampoco tendríamos el privilegio de haber formado parte de la iglesia aliancista a través del pastor Vital Sangüesa. Por eso debemos reconocer la importancia del trabajo misionero, pero también conocer sus orígenes desde el punto de vista de la teología. Y es por eso que lo ideal es que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos estar apercibidos. No todo lo que se dice de teología es de Dios. Y por lo tanto, es la forma en la cual nosotros debemos estudiar. Esa es la forma en la cual nosotros debemos adoctrinarnos. No para poder parecer sectas, sino que para poder parecernos a lo que la palabra de Dios quiere de cada uno de nosotros, tanto de hombres y mujeres. Todos hemos sido llamados para un propósito, que muchas almas puedan conocer a Cristo como su Salvador. Y es por eso que es importante que, como decía el versículo anterior, debemos, no hay nadie que les predique, ¿cómo van a ser salvos? Es ahí nuestra labor, es la importancia de lo que nosotros debemos hacer para aquel mandato que el Señor a nosotros nos dio. Pero en aquella época, hablando del año 1900 en adelante, fue una época de confrontación. Dice que, perdón, los púlpitos en aquellos tiempos, el año 1900 en adelante, fueron usados para una lucha teológica. ¿Por qué? Porque la iglesia dominante en aquel tiempo, la iglesia reinante, la iglesia católica romana, trataba de herejes a las denominaciones que llegaban en aquella oportunidad, que llegaban a trabajar en el campo misionero. Y así también los evangélicos que estaban en aquella oportunidad usaban sus plataformas para poder combatir el error que estaba impregnado en la sociedad desde aquel tiempo. Usted podrá decir entonces, ¿qué opción teníamos nosotros como iglesia evangélica en aquel tiempo? Según la revista El Alba, en una reseña histórica de los 75 años, relata y destaca la labor del pastor Vital Sangüesa. Dice que en su trayectoria podemos destacar lo siguiente, que era un defensor férreo de los principios bíblicos y un luchador incansable contra el engaño que mantenía en ignorancia al pueblo sureño, lo cual le llevó a dar conferencias
anticlericales en la ciudad de Valdivia y presentar defensa en los diarios de Puerto Montt, Valdivia y Aysén. Como les decía, esto lo saqué del extracto de la revista El Alba, número 120, edición número 124, en los 75 años de la Iglesia Evangélica Aliancista, que estuvo impresa en noviembre del año 2004. Ahí si usted se da cuenta, la esencia de la Iglesia Evangélica Aliancista, en aquel tiempo, en la voz del pastor Vital Sangüesa, dice que era un luchador incansable contra el engaño. ¿En qué hemos fallado nosotros? ¿En qué quizás nosotros no estamos cumpliendo la labor? Dice que lo cual le llevó a dar conferencias anticlericales. Iba contra el poder gobernante en aquella época, el poder religioso. Muchas veces nosotros ahora buscamos la paz, muchas veces con lo que son nuestros enemigos. Y es por eso que también debemos tener cuidado. También, ya en el segundo punto, dice que después de la Segunda Guerra Mundial, una de las cosas que ocurrió es que conceptos como la globalización y también la secularización se hicieron conocidos. El mundo se hizo más pequeño. Y, por lo tanto, también provocó grandes cambios en la sociedad en aquel tiempo. Antiguamente, antes de la Segunda Guerra Mundial, la educación no era para todos, era solamente para la parte de las grandes élites y las grandes sociedades. Por lo tanto, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un acceso a la educación, la ciencia y la comunicación. Uno dice, es favorable, sí, es favorable, es muy bueno que el cristiano, que el Hijo de Dios se perfeccione, pero también se perfeccione siempre para el avance de la obra de Dios, para ir mejorando, para poder hacer aún mayor el trabajo en todos los lugares en la cual nosotros como hijos de Dios podemos llegar. Pero también en aquel tiempo, en el año 1945 en adelante, hubo una generación de denominaciones que no había sufrido la persecución religiosa y que anhelaba, y como se había abierto el campo de la educación, deseó buscar nuevos horizontes, perfeccionarse con viajes al extranjero para perfeccionarse en la parte teológica. Lamentablemente, cuando a las universidades que fueron, ya estaba en el espíritu de esas iglesias, de esas universidades, ya la teología liberal y la teología neo-ortodoxa. Pero usted podrá decir, ¿cuál es el problema que en esas universidades se pueda entregar este tipo de doctrina? Lo vemos en el resultado. Cuando estos hermanos, podríamos decir, fueron a estudiar a aquellas universidades, dice que al regreso tratan de cambiar algunas cosas consideradas que eran retrógradas. Por lo tanto, estaban rancias. Y es ahí donde nosotros también debemos tener cuidado. Segunda de Crónicas, capítulo 10, versículo 8, dice, más él, dejando el consejo que le dieron los viejos, tomó consejo con los mancebos que se habían criado con él y que delante de él asistían. El relato bíblico nos habla en segundo libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 8, de el momento en el cual Roboam, en vez de buscar el consejo de los ancianos, de los conocedores de la ley de Jehová, prefirió el consejo de los jóvenes. No es que el consejo de los jóvenes sea peor hoy en este tiempo, pero nosotros también debemos, como decía el versículo anterior, volver también a las sendas antiguas. Y aquí un pequeño resumen de lo que era la teología liberal, que ya habíamos pasado en otros estudios, pero también para que usted lo pueda tener en mente. Dice que ellos no creen en la infalibilidad bíblica. La Biblia no es la voz de Dios. Solo cree en un Dios de amor. Por lo tanto, ellos nunca predican del infierno y del perdón y de los pecados. No predican el evangelio apostólico. Si todos se van al cielo, ¿por qué necesito
¿O por qué necesitamos evangelizar? Convierte a Jesús en un mero hombre. Solo era un hombre inspirado. Promueven el ecumenismo, alabando a todas las religiones. Y por lo tanto tampoco creen en la exclusividad de la salvación en Jesucristo. La teología neortodoxa habla en palabras simples. Dice que toda evidencia debe considerarse sospechosa hasta que pueda demostrarse su validez. Escepticismo hacia la veracidad de la Biblia y que es solo un medio de revelación. Ya partimos mal. Y eso muchas veces se enseña hoy en las universidades teológicas. Todo es relativo, pero más nosotros tenemos la palabra de Dios, que a nosotros también nos puede advertir del grave peligro en el cual estamos. Todo esto también, según el tercer punto, toda esta nueva teología, teología liberal, teología neortodoxa, va provocando un cambio de mentalidad. Provoca una división teológica. Y aquí, mire, en izquierda, derecha o centro, de acuerdo también a la posición política que tomaban en el aspecto social. También indicaban que el pueblo evangélico debe hacerse oír con una voz fuerte y clara. En tercer punto dice, deben prestar atención a la sociedad y sus males. Y no estoy hablando de política, pero es eso lo que los nuevos teólogos están enseñando. Es como si estuviéramos hablando de política, de izquierda, de derecha o de centro. Pero estamos hablando de teología, de lo que debiera unirnos en respecto a conocer a Dios en su esencia y a las fórmulas o las formas de cómo nosotros debemos allegarnos y acercarnos a aquel que no conoce a Cristo como su Salvador. En el caso chileno, aquí hay un ejemplo. El golpe militar del año 1973, o dictadura para algunos también, dice que, voy a leer textual, la época de la unidad popular, dice, traía para los evangélicos, sobre todo pentecostales, contradicciones y ambigüedad. Por una parte, los sectores bastante significativos de la Iglesia Metodista Pentecostal han apoyado al gobierno de Allende, considerando que su mensaje era muy cercano a ellos y que su programa podía defender a los pobres, marginados, débiles y minoritarios, por los cuales se identificaban. Esta afinidad entre los pentecostales y la unidad popular no estaba basada en los lazos racionales, sino que tenía el carácter más bien afectivo y emocional. Esto fue, cómo afecta cuando tenemos una mala base teológica, cuando en nosotros no está la Biblia como centro. Y otra alusión también a esto dice que en 1973 el golpe de Estado impacta también en las iglesias evangélicas. Por su parte, la Iglesia Católica, junto al obispo luterano Helmut Frenz y otros pastores, asumen la defensa de los derechos humanos. El dictador general Augusto Pinochet busca legitimidad y respaldo religioso en algunas denominaciones de iglesias evangélicas. A cambio de darles relevancia, en ese contexto asiste a la inauguración de la Catedral Evangélica en 1974. En 1975 se inaugura la tradición de un Te Deum evangélico al que también asiste Pinochet. Este evento, por una parte, ofrece visibilidad pública a los evangélicos pentecostales y por otra, genera alguna seguridad a los templos que en ciertos casos refugiaban o asistían a disidentes políticos. Y en este grupo, de esta división teológica, están los tradicionalistas, donde ellos dicen que cualquier solución se debe buscar mediante el orden establecido, respetuoso con las órdenes, con las leyes. Están también los moderados, desean cambios, pero no creen pero
pero creen que estos vendrán poco a poco. La teoría de la evolución influye mucho en este grupo de hermanos, así podríamos decir. Y también están los revolucionarios. La única solución es derrocar el sistema actual por el medio que sea. Por lo general militan a favor de la violencia. Como les digo, es como si estuviéramos hablando de política, pero estamos hablando de iglesias que se dividieron por culpa de una muy mala teología. Cuando nos dejamos influenciar por nuevas tendencias doctrinales, nuestras iglesias serán las primeras afectadas. Y nosotros también hemos sido testigos. También en los relatos de la revista El Alba, hay cuenta que en el año 1963, un pastor, Guillermo Soto, junto a otros 24 hermanos, dejaron nuestra misión. ¿Por qué? Porque no aceptaban lo que se estaba, o la unión que se estaba logrando en aquella oportunidad con la CIEF. Y así también vemos durante el tiempo otros hermanos que se descolgaron. ¿Por qué? Porque a lo mejor quizás, debido a las tendencias que habían en aquel tiempo, buscaban también implementar esas nuevas temas populares de las iglesias, también trayéndolos a la iglesia evangélica aliancista. Pero nosotros como iglesia debemos ser celosos. Celosos desde el punto de vista de resguardar la verdad bíblica. También esto provocó una teología radical. Ahí usted ve dentro de las imágenes la pobreza, una persona que está en una basura. Se supone que nosotros no podríamos llegar a evangelizar a este tipo de personas que están en pobreza extrema, porque según ellos dice que no se puede evangelizar a una persona mientras padezca de hambre. Para ellos, esta nueva teología que ellos tratan de implementar en las iglesias, dice que el hombre, para poder ser totalmente íntegro desde el punto de vista espiritual y personal, debe tener todas las comodidades. Una vez que tenga todas las comodidades suplidas, recién ahí podría dar el paso para poder conocer a Cristo como su Salvador. Por lo tanto, la iglesia, según ellos, debe atender los problemas de la actualidad. Es un poco lo que quizás interpreta o trata de interpretar la Iglesia Católica Romana. Para ellos, para esta nueva tecnología, hay que pensar en el día presente, no en el futuro. Nuestra actualidad. Como les decía, cuando comenzamos con este estudio, el libro que nosotros tomamos para poder quizás hacerlo, su última versión en la cual estábamos, o su última revisión, era del año 1994. Por lo tanto, nosotros también debemos entender en qué tiempo estamos viviendo. Marcos capítulo 6, versículo 34 dice, y saliendo Jesús vio grande multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y les comenzó a enseñar muchas cosas. Aquí nos habla acerca de la compasión, como de las buenas obras que hizo el Señor Jesús con ellos. Pero la palabra compasión también dice que es un sentimiento de tristeza, que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo y también a evitarlo. Lamentablemente, estos nuevos teólogos tratan de presentar a un Cristo cool, a un Cristo buena onda, que después del estallido social, muchos de los cristianos fueron a marchar por el descontento social. Imagínense, hermanos, un cristiano que tenga un descontento social.
¿No es Dios el que suple todo lo que necesitamos? ¿No es Dios el que nos da hasta que muchas veces sobreabunda? Si muchos decían, si Jesús estuviera aquí en nuestro tiempo, estaría marchando en las calles y luchando contra la injusticia social. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él decía dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Él vino a salvar y a sanar a aquella alma herida, pero herida también del pecado. Muchos cristianos participaron también de estas marchas por el descontento social. Nosotros entendemos que quizás hay muchas cosas que el Estado, que el gobierno podría realizar en favor de aquellos que están desposeídos. Pero un cristiano que se une en una marcha con un ateo, con un agnóstico, con un comunista, que el Señor en esta hora también nos ayude. Y ahí vemos algunos carteles de cristianos que son bonitos al ojo de los que lo leen. Dice, ofrecemos agua y abrazos. Jesús vino a amar. Es bonito esos títulos. Pero la labor de la iglesia es evangelizar, es rescatar a aquellas almas que están consumidas en el pecado. Es poder tratar de luchar y sacar a aquellos que están camino hacia el infierno, arrebatárselos a Satanás el diablo. Es la labor de la iglesia, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Debiera ser también nuestra razón. Y como conclusión, debemos estar atentos a la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Diligentes en el estudio de ella. Segunda de Pedro también, 1:10. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Cuántos años llevamos como Misión Iglesia Evangélica Aliancista? 91 años. Y es por eso que puse ahí a un costado el mapa de Chile. Nos dividimos en 3 zonas, zona norte, zona centro y zona sur. Pero aún en estos 91 años no hemos sido capaces de nosotros mismos, como Iglesia Evangélica Aliancista, tener una base sólida teológica. No hemos sido capaces de aunar criterios, no hemos sido capaces de poder trabajar en pos del estudio de la palabra del Señor de forma constante. Seguimos escuchando sermones o conferencias que hablan de un calvinismo extremo. También seguimos escuchando en muchos de nuestros púlpitos que la salvación se pierde. Seguimos trabajando muchas veces en conferencias ecuménicas. Es por eso que el Señor en esta hora nos llama a la atención. Y con el mismo versículo que comencé, es el con el cual termino el día de hoy. Jeremías capítulo 6 y versículo 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Cómo nosotros responderemos a este llamado? ¿Cómo nosotros responderemos a lo que el Señor en esta hora nos pide? Nos pide que como Iglesia Evangélica Aliancista nosotros podamos hacer un alto en lo que estamos realizando. No para poder sacar conclusiones de nuestra propia boca, de lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer, sino que lo debemos hacer comparado en lo que la palabra del Señor a nosotros nos pide y nos manda que debemos hacer. Solamente así vamos a poder tener un evangelio puro y donde las demás personas también, que aún no le conocen, puedan sentirse seguras de que ellos cuando nos escuchen hablar,
ellos también pueden tener la certeza de que pueden encontrar salvación para sus almas. Que el Señor les bendiga y oremos. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque tú has sido bueno para con cada uno de nosotros. Señor, en esta hora hemos expuesto también tu palabra. Te pedimos, Dios mío, que nos ayudes también a poder comprenderla. Sabemos, Dios mío, que el estudio de tu palabra es la que debiera estar siempre de forma plena en nuestras vidas, esperando que en este tiempo, Dios mío, en la cual, producto de este virus, Dios mío, podamos, Dios mío, ser estudiosos de ella. Podamos, Dios mío, volver a las sendas antiguas. Ayúdanos, Señor, para ser también oidores, para poder prestar atención a lo que tú hablas a cada uno de nosotros. Señor, bendícenos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y muchas gracias. El Señor bendiga a nuestro hermano Pablo Antimil, que nos ha entregado la ponencia en esta tarde, la teología contemporánea en el contexto latinoamericano. Gracias, hermano Pablo, el Señor te bendiga mucho. Ahora, amados hermanos, vamos a pasar a un break de 15 minutos y les recuerdo enviar sus preguntas al chat del Zoom a nombre del hermano Leonardo Yarse y a nombre de Mauricio Catalán. El Señor les bendiga, vamos a activar sus micrófonos para que se conversen y en 15 minutos más regresamos con la segunda ponencia. Teología contemporánea, de la crisis de la teología contemporánea. Y ahora vamos a pasar a la segunda y última ponencia de la tarde, entregada por nuestro pastor Jaime Gómez, que está titulada La teología de la liberación. El Señor le bendiga, pastor Jaime. Queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor. Agradecemos a Dios porque nos da esta hermosa oportunidad de estar nuevamente juntos. Bueno, vamos a comenzar esta presentación o esta enseñanza de hoy que se llama la teología de la liberación. Antes de comenzar voy a leer una porción bíblica que es escrita por el apóstol Pablo a los Gálatas, una iglesia que había sido evangelizada por el apóstol, pero que muy rápidamente cayó a las viejas costumbres del judaísmo. Y Pablo les escribe y les dice a ellos en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo, a otro evangelio. No que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más aún, si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, del que os hemos anunciado sea anatema. Pablo es bien claro, cualquier cosa que no sea el evangelio de Jesucristo sea maldito, y maldito con maldición de Dios sea anatema. Hermanos, vamos a tratar y vamos a comenzar a ver el tema de la teología de la liberación. Voy a compartir pantalla y vamos a dar inicio a esta presentación. La lucha de todos los tiempos ha sido la lucha por las desigualdades en la sociedad. Y esta lucha comienza desde el mismo principio de la historia humana. Luego de la caída del hombre y producto de la maldición por el pecado, ha habido opresores y oprimidos. Notemos lo que dice Génesis 3:16 desde el principio. Génesis 3:16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirán los hijos. Notemos esto, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Lo que esta última frase quiere decir es que ella, la mujer, desea gobernar. Ella quiere tener potestad sobre su marido. Su deseo es someter a su marido. Pero ¿quién la dominará?
quien la oprimirá será él. Bueno, y si seguimos avanzando en la historia, llegamos a Génesis 6. Allí se narra el aumento de la maldad del hombre. Y en Génesis 6:4 encontramos la siguiente frase al principio del versículo. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Había gigantes en la tierra, según varios comentaristas bíblicos. Esta palabra gigantes, nefilim en hebreo, da a entender no tanto la idea de personas de gran estatura, sino de la ferocidad desenfrenada de algunas personas. Eran seres impíos y atrevidos, que extendían la destrucción y la mortandad por todas partes. Ellos eran opresores. Entonces, desde el principio ha habido opresores y oprimidos. Emperadores, reyes, presidentes, dictadores, empresarios, políticos, etcétera, han oprimido a los pueblos y se han aprovechado de los más débiles, o sea, de los más pobres. Pero, ¿qué dice la Biblia respecto de estos temas? ¿Debemos luchar por los derechos de los oprimidos y de los más débiles? ¿La Iglesia debe levantarse contra los gobiernos en defensa de los más débiles? ¿Deben los cristianos unirse a los movimientos que luchan contra las injusticias sociales? ¿Cómo debe actuar la Iglesia frente a la pobreza, frente a la usura, frente a las injusticias, frente a la explotación, al sufrimiento y a la miseria? ¿Cómo debe actuar la Iglesia? Pues bien, según cómo respondamos a estas preguntas, definirá cuál es nuestra teología práctica. El tema que trataremos hoy lo trataré de desarrollar respondiendo 4 preguntas y a través de estas 4 preguntas trataremos de responder estas preguntas que presentamos anteriormente. Primero, ¿qué es la teología de la liberación? Segundo, ¿cómo se originó esta teología? Tercero, ¿cuál es la metodología de la teología de la liberación? ¿Cuál es la meta de este movimiento? ¿Qué es la teología de la liberación? La teología de la liberación es una corriente teológica integrada por varias vertientes del catolicismo romano y también por algunos protestantes, por algunos evangélicos. Nacida en América Latina, que se consolidó después del Concilio Vaticano II entre los años 1959-1962. La teología de la liberación comienza a aplicarse en América Latina a partir de la primera conferencia del Episcopado Latinoamericano de Medellín, que se realizó en Colombia en 1968. La teología de la liberación es un intento de interpretar las escrituras a través de la crisis económica de los pobres. La teología de la liberación es un intento de interpretar las escrituras a través de la crisis económica de los pobres. La teología de la liberación sostiene que los verdaderos seguidores de Jesús deben trabajar hacia una sociedad más justa, lograr un cambio social, un cambio político y alinearse con la clase obrera, con la clase trabajadora, con los pobres. Ellos, la teología de la liberación, basan sus argumentos en la interpretación errada de que Jesús era pobre y se centró en los pobres y oprimidos. Y cualquier iglesia legítima dará preferencia a aquellos que históricamente han sido marginados, han sido privados de sus derechos. Entonces, toda la doctrina de la iglesia
debe desarrollarse, debe ser desarrollada desde la perspectiva de los pobres. Entonces, la defensa de los derechos de los pobres se ve como el aspecto central del Evangelio. El mensaje central del Evangelio, según la teología de la liberación, debiera ser la defensa de los derechos de los pobres. Para ellos, este debiera ser el mensaje central del Evangelio, solo en defensa de los derechos de los pobres. ¿Cómo se originó esta teología? La teología de la liberación tiene sus raíces, como ya dijimos, en el catolicismo romano, latinoamericano. Comenzó aquí, en Latinoamérica. Su crecimiento es visto como una respuesta a la pobreza generalizada y al maltrato de los grandes segmentos de la sociedad latinoamericana, que es una sociedad un poco más pobre, y que ellos hicieron o dieron como respuesta a la opresión de esta sociedad más pobre. El libro más influyente que promueve la teología de la liberación es el libro escrito por el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez en el año 1971. Él escribió su libro llamado Una teología de la liberación. Durante 2 décadas, entre los años 1960 a los años 1980, la teología de la liberación se entremezcló con la teología marxista y fomentó sangrientas guerras de liberación nacional a través de toda América Latina, promovidas fuertemente por Cuba y la Unión Soviética. Actualmente, esta teología está resurgiendo y ya veremos por qué. La teología de la liberación ha sido definida como una interpretación de la fe cristiana surgida de las experiencias de los pobres. Los teólogos de la liberación proponen leer la Biblia con los ojos del pobre para ayudarlos a interpretar la fe cristiana de una manera nueva. Por ejemplo, el padre Gutiérrez popularizó la frase opción preferencial por el pobre. Esa fue la frase que hizo popular el padre Gutiérrez, el cura Gutiérrez, opción preferencial por el pobre. Con esto, él está diciendo que Dios optó por los pobres y desde ese punto de vista o desde ese punto de partida, la iglesia debe comenzar a moverse. ¿Por qué? Porque Dios eligió o optó primero por los pobres. En el año 2015 aparece un desertor del comunismo del más alto rango de los años 70, el general de la inteligencia rumana Ion Mihai Pacepa, quien revela que la teología de la liberación fue creada por un programa secreto de la KGB. Sabemos, o los que no saben, no sé, la KGB es el servicio de inteligencia de la Unión Soviética de su tiempo. El programa diseñado por la KGB suponía tomar secretamente el control, miren, del Consejo Mundial de Iglesias, que tenía su sede en Suiza. La KGB planeaba secretamente tomar el control del Consejo Mundial de Iglesias, con su sede en Suiza, y utilizarla para convertir la teología de la liberación en una herramienta revolucionaria, desestabilizadora de gobiernos. Y para eso, la KGB infiltró el Consejo Mundial de Iglesias. La KGB comenzó creando una organización religiosa internacional llamada Conferencia Cristiana por la Paz, como un apéndice del Consejo Mundial de Iglesias y del Consejo Mundial por la Paz. Durante sus años en la cúspide de la comunidad de inteligencia soviética
de la KGB, Pacepa dirigió las operaciones rumanas del Consejo Mundial por la Paz. Pacepa explica cómo estas organizaciones fueron capaces de manipular a un grupo de clérigos izquierdistas sudamericanos para celebrar una conferencia de obispos latinoamericanos en Medellín en el año 1968, como vimos anteriormente en Colombia, que marcó la consolidación de la aplicación de la teología de la liberación en América Latina. Ahora veremos cuál es la metodología de la teología de la liberación. ¿Cuál es la metodología de la teología de la liberación? La metodología intelectual de la teología de la liberación depende fuertemente del marxismo. Aunque la Iglesia Católica dice oficialmente que el movimiento se ha distanciado del marxismo, no es tan cierto en realidad, porque sigue promoviendo uniformemente ideas socialistas, ideas del socialismo. Para Gutiérrez, la pobreza es el resultado de estructuras sociales. Al parecer, la ideología detrás de esta teología fue relegada, fue postergada, fue olvidada e incluso fue criticada en su momento por el Papa Juan Pablo II y por Benedicto XVI, pero no fue tan dura en realidad la crítica, sino que permitieron además que siguiera funcionando. Hoy, la teología de la liberación está retomando fuerzas con la elección del Papa Francisco. Lo primero que hizo este Papa al ser elegido en marzo del 2013 fue invitar al sacerdote Gustavo Gutiérrez a Roma para conversar. Y es obvio que con esto estaba dando un apoyo a los teólogos de la liberación. Al tiempo después, después de esta visita que tuvo Gutiérrez con el Papa Francisco, al tiempo después, unos meses después, aparece un artículo publicado por el cardenal Gerard Miller de la Santa Sede que elogia el trabajo de Gutiérrez. Después que la teología de la liberación había sido relegada y criticada por Benedicto XVI, ahora se ha elogiado el trabajo que realiza Gutiérrez, considerado el padre de la teología de la liberación. Casi recién elegido, el Papa Francisco, cuando lo entrevistaron, él decía a los periodistas en una de sus primeras apariciones públicas: sueño con una iglesia pobre para los pobres. Ese era el mensaje del Papa Francisco. Sueño con una iglesia pobre para los pobres. Sin duda alguna, la elección de este Papa, que en su tiempo era el cardenal argentino Jorge Bergoglio, no es un accidente. La elección de este Papa por la Iglesia Católica Romana no es un accidente, es un fino detalle, un fino plan que la Iglesia Católica usó para poder mantener esta zona fiel a la Iglesia Católica. No es entonces un accidente la elección del cardenal Bergoglio u obra del Espíritu Santo, como dice la Iglesia Católica. En Europa, el catolicismo está casi muerto. Nadie apoya, o muy pocos apoyan a la Iglesia Católica Romana. En realidad, en Europa, la religión casi está muerta. Donde aún tiene fuerza es en América Latina. Entonces, la Iglesia Católica dice: debemos elegir a alguien que se identifique con América Latina, que se identifique con los pobres y que además, para poder unir estas dos vertientes, donde hay muchos, y para poder unirnos con los europeos que están desencantados con la Iglesia, tiene que ser alguien de sangre europea pura. Pues bien, quien cumplía con este requisito es el cardenal Bergoglio. Él es un argentino, representante de América Latina,
pero descendiente de italianos puros. Por lo tanto, él era de sangre, entre comillas, pura, europea. Y es de este modo el cardenal Bergoglio o el Papa Francisco cumple con el propósito de la Iglesia romana para poder unir ahora y poder llamar o poder hacer retomar la fuerza de la Iglesia Católica en Europa. Y la verdad que fue un detalle finamente pensado. Para promover el avance de la teología de la liberación, se han desarrollado varios conceptos que parecen ser bíblicos. Ellos usan conceptos que parecen ser bíblicos, pero en realidad son conceptos de las ciencias sociales, son ideas filosóficas socialistas, son ideas marxistas. Y algunas de ellas son la sospecha exegética y la sospecha teológica. Esas son las dos ideas sobre las cuales se basa la teología de la liberación. Primero, la sospecha o duda exegética. La exégesis bíblica es extraerles a las palabras de la Biblia su significado. La exégesis bíblica, en palabras sencillas, es sacarle el significado a las palabras bíblicas, extraerle su verdadero significado a las palabras bíblicas. Es decir, explicar correctamente lo que dice la Biblia. La teología de la liberación no parte su exégesis de la Biblia. Ellos parten su exégesis desde la perspectiva histórica. Lo que ellos hacen es darle significado a la historia en el contexto del hombre, pobre, y le dan un significado bíblico. Lo que en realidad ellos están haciendo no es exégesis. Lo que ellos están haciendo es otra palabra que se llama eisegesis. Le están poniendo a la Biblia un significado que no tiene. Y eso jamás se debe hacer. Ellos dicen que Dios no hace la historia, sino que Dios proporciona al hombre los elementos para hacerla. Dios no hace la historia, sino que Dios proporciona al hombre los elementos para hacer la historia. Dicen que Dios entrega el esfuerzo al hombre, quien debe trabajar para transformar el mundo. El hombre debe romper con una situación de servidumbre, construyendo una sociedad justa, asumiendo su destino en la historia. Haciendo esto, el hombre se forjará a sí mismo. Entonces, ellos dicen que el hombre debe romper con esta situación de servidumbre por el solo hecho de ser pobre y debe esforzarse para crear o para forjar una sociedad más justa. Haciendo esto, el hombre se forjará a sí mismo. Pues bien, esto parece correcto, pero no lo es. Dios sí hace la historia, porque Él es soberano. Yo no me puedo imaginar a un Dios soberano dejando el control de la historia a sus criaturas. Eso no es bíblico, eso es antibíblico y blasfemo. Yo no puedo pensar siquiera que Dios deje el control de sus criaturas, deje todo el control a sus criaturas. Eso es antibíblico, es blasfemo. Dios es soberano y Él tiene el control absoluto de todo lo que pasa en su universo. La Biblia dice en Daniel 2:21, Él es el que muda los tiempos y las oportunidades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Segundo, la sospecha o duda teológica. Para esta exposición podemos definir en palabras muy sencillas que teología es el estudio de Dios. Aunque creo que esta palabra es un poco
imperfecta porque la verdad es que Dios no es un objeto de estudio, ni puede ser un objeto de estudio, porque es infinitamente superior. Por lo tanto, jamás podremos decir que es un objeto de estudio. Pero, sin temor a pecar, podemos decir que teología es el estudio de Dios. Entonces, la Biblia nos enseña que Dios se ha revelado en su creación. Esto es lo que nosotros conocemos como la revelación general de Dios. Entonces, la revelación general de Dios es que Dios se ha revelado en su creación, o podemos ver a Dios a través de la creación. También Dios se ha revelado en las Escrituras, y esto es lo que nosotros conocemos como la revelación particular de Dios. La revelación particular de Dios es que Dios se ha revelado en las Escrituras. Y la más importante de la revelación de Dios es la que Él ha hecho a través de su Hijo. Dios se ha revelado en su Hijo. Esto es, Dios se ha revelado en Jesucristo. Y es la más sublime de la revelación de Dios. Ellos dicen, los de la teología de la liberación, dicen que Dios se ha revelado en la Biblia a través de paradigmas o a través de modelos o pautas para que nosotros sigamos esos paradigmas. Ellos hablan de 3 paradigmas bíblicos en los cuales Dios se ha revelado y que nosotros tendríamos que seguir. Los paradigmas son el paradigma del Éxodo, el paradigma de los profetas y el paradigma de Jesucristo. Empezaremos viendo entonces, o tratando de explicar qué es lo que es el paradigma del Éxodo. Ellos dicen que Israel estaba oprimido por los faraones. Dios le ordena a Moisés que libere a su pueblo. Faraón no acepta ir al pueblo de Israel, por lo tanto, Dios tiene que usar la violencia liberadora para darles la libertad. La libertad que se logró con el Éxodo no tiene para ellos un significado espiritual, sino que es algo real e histórico. Según ellos, Dios no ha cambiado su método de violencia para liberar a los oprimidos. Como Dios es inmutable, según ellos, entonces Dios no ha cambiado su método de violencia para liberar a los oprimidos. Luego, dicen ellos, la iglesia que quiere servir a este Dios debe comprometerse con los pueblos pobres y oprimidos para lograr su liberación, utilizando el método de Dios, la violencia. Ellos dicen que la iglesia que quiere servir entonces a este Dios debe usar el método de Dios, la violencia. Pues bien, esto parece cierto, pero el pueblo de Dios, que somos nosotros, son todos aquellos que han creído en Cristo como Señor y Salvador. Dios no nos ha liberado de la esclavitud opresora de los opresores económicos, nada de eso. Lo que Dios ha hecho con nosotros es libertarnos del pecado. Ese es el yugo de servidumbre del cual hemos sido liberados. La Biblia nos dice en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis, esa es nuestra labor, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. No encuentro aquí que Dios me ha llamado a usar la violencia para liberar a los pobres oprimidos por los poderes económicos. Paradigma de los profetas. Este es el otro modelo que proponen los liberacionistas. Los liberacionistas enseñan que los profetas o predicadores irrumpieron en la política nacional para expresar su mensaje
que consistía en denunciar los males sociales, para denunciar las injusticias de todo tipo y exhortar a la gente a ayudar al pobre y oprimido. Ellos dicen que los profetas derrocaron gobiernos y pusieron a otros en el lugar de los anteriores. Con esta enseñanza se requiere que la iglesia levante su voz profética para denunciar lo malo, para denunciar las injusticias de parte de los gobernantes de turno y para luchar en lo posible por el cambio de tales opresores. Ellos dicen, es tiempo de que la iglesia deje su labor pastoral y se convierta en profeta. Es tiempo que la iglesia deje su labor pastoral y se convierta en profeta. Esto parece cierto, pero no hemos sido llamados para desestabilizar gobiernos. No hemos sido llamados para desestabilizar gobiernos. No hemos sido llamados para salir a la calle a protestar por los derechos de los más débiles. No nos dejemos engañar. No nos dejemos manipular por intereses que no son bíblicos, sino más bien políticos. ¿Qué nos enseña la Biblia? Amonesto, pues, ante todas cosas, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Señor, dice 1 Timoteo 2, 1 al 3. Mire lo que dice 1 de Pedro 2, 13 y 14. Sed pues sujetos a toda ordenación humana, por respeto a Dios, ya sea rey como a superior, ya a los gobernantes como de él enviados para venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien. Esta carta de Pedro fue escrita para los hermanos que estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano, específicamente por Nerón. Y Nerón, ustedes ya sabemos en la historia quién fue Nerón, cómo persiguió brutalmente a los cristianos. Y él dice, sed pues sujetos a toda ordenación humana, ya sea rey como superior. Por eso el Evangelio es radical. Paradigma de Jesucristo. Ellos dicen que Jesús fue un revolucionario. Malinterpretan la lectura de Jesús en Lucas 4, cuando Jesús abre el rollo y lee en la sinagoga, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad. Los liberacionistas enseñan que Jesús atacó a Herodes, que Jesús atacó a los fariseos y religiosos, dando a entender que no se puede apoyar o no se puede consentir con el poder cuando es corrupto y agresor del pueblo, ya sea político y religioso. Los liberacionistas dicen que Jesucristo creó una revolución, aunque le costó la vida, aunque tuvo que morir, pero él hizo una revolución, pero que produjo grandes cambios en la sociedad mediante su mensaje que defendía a los pobres. Esto es lo que ellos dicen. Bueno, Jesús fue un revolucionario, defendió a los pobres, su mensaje fue potente en defensa de los pobres, aunque le costó la vida, pero bueno, produjo el cambio. Porque, esto es otra cosa, porque ellos no creen que Jesús también haya resucitado. Pues bien, esto parece cierto también, pero Jesús no fue un revolucionario. Jesús en ningún caso fue un revolucionario, en ningún aspecto. Un revolucionario es aquel que lucha por un cambio social, organizado, masivo, intenso,
repentino y generalmente no exento de conflictos violentos para la alteración y la desestabilización de un sistema político, gubernamental o económico. Eso es lo que es un revolucionario. Y Jesús no fue ningún revolucionario en ningún aspecto. Nuestro Señor jamás hizo esto. Jesús jamás hizo algo o dijo algo en contra de su Padre. Imagínense si Jesús hubiese sido un revolucionario. Contra el primero que tenía que haberse levantado era contra su Padre. Pero no, nunca hizo algo parecido. Jesús se sometió a la voluntad de su Padre y obedeció humildemente. Jamás quiso desestabilizar al Imperio Romano. Jamás Jesús armó alguna revuelta para desestabilizar al Imperio Romano. O a Poncio Pilato, o a los poderes del imperio que lo tenía gobernado. Jamás. Dad al lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso no son palabras de un revolucionario. Ni tampoco Jesús enseñó a odiar a los que pensaban distinto a él. Jesús nunca nos enseñó a odiar a los que pensaban distinto a él. Enseñó a amar a nuestros enemigos. Esas no son palabras de un revolucionario. La frase de Cristo, Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, empero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo no sé si habrá algún revolucionario que pueda decir esto. Con toda certeza, Jesús no es ningún revolucionario. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 7 y 8. Quien diga que Jesús es un revolucionario está usando un vocabulario de los teólogos de la liberación, y en la Biblia jamás se enseñó algo parecido. Jesús nunca ha sido un revolucionario. Cuidado con las blasfemias. ¿Cuál es la meta de este movimiento? Tradicionalmente, los evangélicos latinoamericanos han fundamentado su fe en las Sagradas Escrituras y se han regocijado en el testimonio del Espíritu Santo en su corazón. Y así es como debe ser. Pero en los últimos años, la teología de la liberación ha comprometido el pensamiento de varios católicos romanos y también de muchos evangélicos. Esa teología se ha caracterizado en que desvía la atención de la persona hacia los cambios sociales. La teología de la liberación exige que el creyente piense en términos de sociedad en lugar de conversión individual y que se una a los revolucionarios para derrocar a la autoridad existente. Tal como expresan los liberacionistas, su objetivo definido es destruir completamente la estructura actual de gobierno y de sociedad. En su libro El pueblo oprimido, Señor de la Historia, escrito por el liberacionista argentino José Míguez Bonino, que es un pastor que era, porque en realidad ya falleció en el 2012, pero José Míguez Bonino era pastor y teólogo metodista. Dice lo siguiente él en su libro: la liberación solo puede materializarse a través de una ruptura de sistemas en lo infraestructural, en la estructura de dominación propias del capitalismo y en los cambios que se relacionan directamente con la planificación de una economía socializadora en provecho de todos. La verdad es que no entendí nada, pero estas son palabras muy comunes en la actualidad. Lo que ellos quieren decir es: se debe derrocar el capitalismo e instaurar un sistema equitativo de distribución de la riqueza. Predican los liberacionistas
que el pueblo será el agente para lograr este fin. Y si hay que recurrir a la violencia, no importa. Ellos dicen que predican que hay que aceptar todos los riesgos del activismo, ya sea la represión, la cárcel, el exilio y lo que sea. Debemos aceptar todos esos riesgos, aunque nos cueste la cárcel, cueste lo que cueste. Para concluir, hermanos, y no quiero concluir con una diapositiva. La teología de la liberación se asocia con el marxismo y es una forma religiosa de políticas socialistas fallidas. Funcionarios del Vaticano, incluyendo varios papas, han hablado en contra de la teología de la liberación, por razones que esta teología además se opone al clero católico también, y por eso que ellos han hablado contra la teología de la liberación. Pero en la práctica, sobre esta doctrina, ellos la siguen manteniendo y la siguen apoyando. La teología de la liberación ha ido más allá de los campesinos pobres de América del Sur, de América Central. También ha influido en Haití, en Sudáfrica, donde hay varias formas de la teología de la liberación. En los Estados Unidos, la teología de la liberación, hay una teología de la liberación para los afroamericanos. Se predica en algunas iglesias, y esta teología se predica en algunas iglesias, como la de Cristo Unida Trinitaria, de Jeremías Wright. Hay otro movimiento relacionado con la teología de la liberación también, que se llama la teología feminista de la liberación, que considera a las mujeres como el grupo oprimido que debe ser liberado. Vemos cómo ha avanzado esta teología. La teología de la liberación no es bíblica. No es en ningún caso bíblica, por lo tanto, debe ser rechazada por todo creyente bíblico. Uno de los tantos objetivos de esta teología es confundir y atrapar a los incautos para sus fines revolucionarios y desestabilizadores. Es nuestro deber conocer bien nuestra Biblia y basar nuestras opiniones en las Escrituras. Debemos preparar a nuestros jóvenes en la enseñanza bíblica. Sus fundamentos deben estar en las Escrituras. La ideología detrás de la teología de la liberación es netamente socialista y antibíblica. Debemos estar preparados, hermanos, porque sin conocimiento bíblico podemos ser fácilmente manipulados. Sus consignas son muy atractivas, están mezcladas con algo de verdad y son altamente emocionales. Pero hay que tener cuidado. ¿Quién no saldría a la calle a marchar por los derechos de los más pobres? ¿Quién no se uniría a los cacerolazos para lograr mayor justicia social? ¿Quién no marcharía para quitarle los privilegios a los más ricos y repartirlos a los pobres? ¿Quién no lucharía para defender los derechos de la mujer? ¿Quién no lucharía contra la discriminación a las minorías? ¿Quién no estaría de acuerdo con los derechos de la mujer? ¿Quién no estaría de acuerdo con el aborto? ¿Se da cuenta, hermanos? Cómo empezamos con algo muy sencillo y nos vamos profundizando cada vez más y nos vamos metiendo más a fondo. Hasta el final vamos a llegar a aceptar, vamos a aprobar o vamos a aceptar hasta el aborto. Porque de a poco nos vamos introduciendo en error tras error. Hay que tener cuidado. Debemos tener cuidado. Como dice César Vidal, un gran escritor español, más vale que conozcamos nuestras Biblias, porque es la única espada para mantenernos en la lucha de la fe. Mantengan sus raíces en la Biblia, porque si no la conocemos, aceptaremos cualquier cosa que nos pongan por delante.
La Biblia ciertamente enseña a los seguidores de Cristo a cuidar de los pobres. Sí, lo enseña. ¿Debemos hablar contra la injusticia? Sí, debemos hablar contra la injusticia. Y sí, la Biblia advierte repetidamente contra el engaño de las riquezas. Sin embargo, la teología de la liberación se equivoca en un par de cosas. Por un lado, coloca la acción social al mismo nivel que el mensaje del Evangelio. Aunque es importante alimentar al hambriento, no puede tomar el lugar primordial que tiene el Evangelio de Cristo. La necesidad primaria de la humanidad es espiritual y no social. La necesidad primaria de la humanidad es espiritual y no social. También el Evangelio es para toda la gente, incluyendo a los ricos. No es que solo Dios haya elegido a los pobres, también el Evangelio es para los ricos, porque los que visitaron a Jesús cuando nació fueron los pobres pastores y también unos reyes del oriente. Ambos grupos fueron bienvenidos. Asignar un estatus especial a cualquier grupo como preferido por Dios es discriminar, algo que Dios no hace. Cristo trae unidad a su iglesia, no división por razones socioeconómicas, raciales o de género. Tengamos cuidado y basemos nuestra vida en las Escrituras. Que el Señor les bendiga, hermanos. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por esta enseñanza. Ayúdanos, Señor, para que cada momento amemos tu palabra, nos esforcemos en estudiarla y la obedezcamos, aunque no nos guste. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor bendiga a nuestro pastor Jaime Gómez y la ponencia entregada en esta tarde, la teología de la liberación. Bien, amados hermanos, este ha sido el ciclo de las jornadas de 3 sesiones con 2 ponencias en cada una, en relación al libro Crisis de la Teología Contemporánea, que es el texto de teología del Seminario Bíblico Aliancista. Esperamos, amados hermanos, que comprendan las dificultades que hubieron. No ha sido el ánimo de hacerlo de esa manera, y entiendan también el esfuerzo realizado por cada uno de los exponentes para poder hacer llegar este trabajo delante de ustedes. Oren por el seminario bíblico, por los tutores que están trabajando en cada una de las zonas, y también por nuestro pastor presidente y nuestro pastor Jaime, quien lidera en este periodo al seminario bíblico aliancista. Nuestro pastor Hernán González, también, que es el director de doctrina. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas. Quisiera... llegaron 2 preguntas para el hermano Pablo Antimil. Hermano Pablo. Dígame. La primera pregunta, ¿la tiene usted ahí o la...? Si quieren la leo. Ya, léala, por favor. Perfecto. Dice, ¿cuál debe ser nuestra actitud en la conversación cotidiana en que se tratan estos temas contingentes, injusticia, pobreza? ¿Debemos participar en la discusión? Y una segunda pregunta también, o llevarlos a que puedan escuchar el mensaje del Evangelio. Siempre somos personas naturales, cada uno tiene su pensamiento, su opinión, y por lo tanto nosotros debemos tener, o debemos ser parte de la discusión. Pero una de las cosas que no debemos hacer es politizar los temas. Como bien se ha expuesto, lo ideal es que podamos tener siempre una posición bíblica respecto a toda la contingencia que ocurre tanto en Chile como en el resto del mundo. Quizás en los temas valóricos debemos tener una posición aún más fuerte respecto a todo este tema y gama de situaciones que se están viendo quizás en el Congreso. En los temas valóricos sí o sí tenemos que tener una posición clara, fuerte y potente. Pero en los temas sociales, ¿ya?
debe ser de acuerdo a lo que también dice la Biblia. Y la segunda pregunta nos habla acerca de si es posible llevarlos también al Evangelio. Se supone que la idea del trabajador, del creyente, siempre debe ser la conversión de todo aquel inconverso, para que pueda conocer a Cristo como su Salvador. Y es por eso que en el libro de Timoteo, en el capítulo 2, versículos 1 al 3, dice: amonesto pues, ante todas cosas, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Ya? Un cristiano puede tener una opinión, puede participar de la discusión, pero la idea y lo ideal es no politizarlo y no llevarlo también a la iglesia. Y también llegó otra pregunta. Dice: tengo una consulta al respecto al tema de protestar por un descontento social. ¿Qué es lo que realmente dice la Biblia según el tema? ¿Ya? Hay posiciones, ¿ya? Y es la que nosotros también poníamos ahora en el tapete. La justicia social no es la misma que la justicia bíblica. Por lo tanto, si usted se da cuenta, a cada cristiano se le exhorta que debe hacer lo que más se pueda por las viudas, por los pobres, por los huérfanos. Esto también lo podemos encontrar en Santiago capítulo 1, versículo 27. Y por lo tanto, lo que nosotros hagamos, también debemos hacerlo por amor. La diferencia es que la sociedad, la gente, lo hace por resentimiento. Es quitarle al rico, toda es la lucha como una lucha de poderes. Y en realidad yo creo que desde el punto de vista bíblico, nosotros debemos siempre, dentro de lo que está de nuestro alcance, tener esa visión de cómo nosotros podemos ayudar a los más necesitados. Yo creo que como iglesia nosotros nos hemos dado cuenta de esto. Yo creo que en la mayoría de las iglesias está el tema del kilo que se reúne para ir en ayuda social a los que más lo necesitan. ¿Por qué? Porque ahí está la diferencia, porque nosotros lo hacemos por amor. Gracias. Amén. El Señor te bendiga, hermano Juan Pablo. Ahora hay una pregunta para el pastor Jaime Gómez. ¿Cuál es el llamado a la iglesia aliancista, viendo el desvío teológico que existe fuera de la iglesia en el caso de aquellos que aprueban algunos de estos pensamientos erróneos? Pastor, ¿me puede repetir la pregunta porque no la entendí muy bien? ¿Ya? ¿Cuál es el llamado a la iglesia aliancista, viendo el desvío teológico que existe fuera de la iglesia, en el caso de aquellos que aprueban a algunos de estos pensamientos erróneos? Bueno, yo creo que el llamado es bastante claro en realidad, y el llamado es, como lo expresa César Vidal, el llamado es, hermanos, a que la iglesia evangélica aliancista debemos fundamentarnos en la palabra de Dios en la Biblia. Miren, y esto es una convicción personal también. Si nosotros nos basamos completamente en las Escrituras, si conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios, tendremos opiniones maduras respecto de estos temas y no tendríamos tantos puntos de discusión si conociéramos la Biblia como está escrita y como se nos ha sido entregada. Producto de que no conocemos la Biblia como debiésemos conocer, y además tomamos posturas a veces sin siquiera sopesarlas las Escrituras, es que tenemos estas diferencias y estas muchas vertientes de opiniones dentro de nuestra propia iglesia. Entonces, yo creo que lo que nosotros debemos hacer, y esto es a todo nivel, debemos estudiar las Escrituras lo más cercana en realidad a la teología,
a esa teología ortodoxa que nosotros conocemos, que ya se nos ha tratado en temas anteriores, porque de lo contrario, si abrazamos nuevas enseñanzas, todas estas nuevas enseñanzas en realidad no son más que viejas herejías con las cuales nuestros hermanos de la iglesia primitiva dieron sus vidas. Entonces, hermanos, nosotros debemos, y el llamado es que debemos conocer, fundamentar nuestra vida en la palabra de Dios e interpretarla correctamente. Y es por eso que debemos estudiarla, interpretarla correctamente, hacer una exégesis correcta de ella, porque es la única forma, hermanos. Si no conocemos la Biblia, tengamos por seguro, como dice César Vidal, que aceptaremos cualquier cosa que nos pongan por delante, porque no sabemos con qué sopesarlas. Por eso es que es la Biblia, la palabra de Dios, la que debe sopesar todas nuestras opiniones, todas nuestras acciones, toda nuestra forma de actuar. Es la palabra de Dios. De lo contrario, Pablo nunca lo hubiese dicho a Timoteo, ¿cierto? Para que el hombre de Dios sea enteramente perfecto para toda buena obra, o maduro espiritualmente para toda buena obra. Y esa toda buena obra es toda buena obra, pues, hermanos. Nosotros no somos los más injustos, no somos los más aprovechadores, no somos los más usureros, no somos los más sinvergüenzas, no tratamos mal al pobre. La iglesia de Cristo es la iglesia que debe practicar estas enseñanzas que están en la palabra de Dios. Pero no estamos aquí para desestabilizar gobiernos y salir a la calle a desestabilizar gobiernos. Amén. El Señor le bendiga, pastor. Llegó otra pregunta. Si la teología de la liberación llama a la lucha para defender los derechos de las personas a los que no estamos llamados, ¿por qué participamos hace un tiempo atrás como Iglesia Evangélica Aliancista en marchas para defender los derechos de nuestros hijos, como ser con la señora hermana Marcela Aranda? Bueno, yo voy a responder en forma personal y no en forma de la Iglesia Evangélica Aliancista, porque entiendo que la Iglesia Evangélica Aliancista no hizo ningún llamado a salir a las calles a apoyar a este tipo de movimientos. Por lo tanto, lo que sí tenemos en la Iglesia Evangélica Aliancista, creo, de acuerdo a la Escritura, es que tenemos libertad de conciencias y no podemos manipular las conciencias de nuestros hermanos. Desde ese punto de vista, yo entiendo que un hermano, una persona que tiene libertad de conciencia y que es madura o que tiene algún conocimiento, puede hacer lo que se le plazca en realidad, porque nosotros no podemos manipular las conciencias. Y respecto de eso, los hermanos tienen libertad de conciencias y de actuar de acuerdo a su conocimiento bíblico. Lo que yo entiendo es que la Iglesia Evangélica Aliancista, al menos a mí, no me llegó ninguna carta, nada que dijera que tengamos que aprobar esos movimientos. Así es que, primero, la Iglesia Evangélica Aliancista creo yo que no participó en eso, salvo que hayan enviado una carta y a mí no me haya llegado. Por lo tanto, los hermanos, como personas, miembros, creo que tienen libertad de conciencia. Y si están equivocados, obviamente, cuando lean las Escrituras, se darán cuenta si están equivocados o no. Pero ahí yo no me meto en la conciencia de los demás, porque eso pertenece entre nuestro hermano y la palabra de Dios o Dios mismo. Amén. El Señor te bendiga, pastor. Hay otra pregunta, pero también tiene el mismo carácter que va en relación a un lineamiento de la Iglesia Evangélica Aliancista, la cual la vamos a derivar al director ejecutivo para que nuestro presidente exprese la respuesta a esa pregunta, que obviamente debe ser bajo esa dirección. No somos nosotros los llamados a delinear la postura de la Iglesia Evangélica Aliancista, para eso está nuestro directorio nacional. Bien, amados hermanos, esa sería la jornada de preguntas de esta tarde, así que el Señor les bendiga, muchas gracias por sus preguntas, el Señor bendiga a nuestros hermanos y pastor que han entregado las respuestas a ellas, y ahora dejo a nuestro pastor Jaime Gómez como director del Seminario Bíblico Aliancista para que exprese las palabras finales e información. El Señor te bendiga, pastor Jaime. Muy bien, queridos hermanos, les queremos agradecer
profundamente, en realidad, que nos hayan aguantado durante estas 3 sesiones. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar allí presente. Esto es un gran apoyo para nosotros, para la labor que estamos realizando. Así que les agradecemos grandemente. Muchas gracias nuevamente por habernos aguantado. Así que el Señor les bendiga. Miren, más adelante vamos a comenzar. Nosotros ahora nos queda un arduo trabajo junto al equipo del Seminario Bíblico Aliancista, porque tenemos que comenzar ahora a chequear los participantes para poder comenzar a armar los certificados y enviarles los certificados a ustedes por correo. Enviaremos los certificados por correo, así que esperen de aquí hasta cuando el Señor venga, que en algún momento les va a llegar su certificado. Así que, hermanos, esperamos en menos de un mes que ustedes recibirán su certificado. Así que esperen y que en algún momento les llegará. Agradecemos también, hermanos, la participación de muchos del Departamento de Jóvenes que fueron a apoyar, nos apoyaron también. Agradecemos también a todos los pastores que participaron, que estuvieron allí con nosotros. Agradecemos también a las hermanas, muchas hermanas que participaron de esta actividad y nos sentimos muy contentos porque nos acompañaron. Así que sean todos, hermanos, bendecidos de parte del Señor a través de esta enseñanza, a través de su palabra, y les agradecemos por habernos acompañado. Así que, hermanos, muy gratamente damos término a esta labor y agradecemos a ustedes por su participación, por estar deseosos de aprender y de educarse más en la palabra de Dios y además en la enseñanza secular que nos rodea, porque además también debemos conocer parte de la historia en la cual nos movemos. Antes de finalizar con una oración, por protocolo queremos en realidad darle una oportunidad de palabras de cierre a nuestro pastor presidente, y voy a dejar en una oportunidad a nuestro pastor para que él nos dé sus últimas palabras y luego finalizamos con una oración. Pastor presidente, Pastor Héctor Oyarzún, que el Señor le bendiga. Amén. Gracias, Pastor Jaime. Una vez más es muy grato el poder dirigirme a ustedes. Han sido jornadas maravillosas, especiales. Ha sido grato estar a la luz de las Escrituras. Hemos sentido el refrigerio de la palabra del Señor, y todo sin ninguna duda, conociendo a los expositores, sabemos que ellos lo hacen para la gloria del Señor. La palabra de Dios ha sido puesta en alto, seguramente para algunos hermanos que no estaban acostumbrados a este tipo de exposiciones. Han sido un lenguaje nuevo, han sido exposiciones nuevas, han sido temas nuevos, pero que están aquí a la vuelta de la esquina, son contingentes, están a la mano, y es importante tocarlos. Y yo agradezco a Dios por ustedes, por el equipo del seminario, por los hermanos que han estado trabajando detrás de las cámaras, aquellos que colaboran con su esposo, colaboran con sus familias, y todos aquellos que hacen que esto sea siempre para glorificar al Señor. Así que un saludo fraterno para cada uno de ustedes. Solamente 2 o 3 cosas para finalizar, muy puntuales. Decir, amados hermanos, que el Señor ha provisto esta instancia para que pudiésemos ser edificados por la palabra del Señor. Cuando uno se educa, cuando uno busca las Escrituras, obviamente dice el libro de Proverbios que habrá integridad de las personas, habrá inteligencia, habrá cordura, habrá sabiduría, habrá entendimiento, se van a aclarar muchas cosas. Es por eso que el énfasis es de ir a la palabra del Señor, ir a su palabra, y para que nosotros pudiésemos reaccionar primero nosotros en primera persona, para que pudiésemos adquirir ese conocimiento y poder ser eficaces, poder llevar a la práctica las cosas que la palabra del Señor nos va enseñando.
Eso es muy importante. Vamos a ser beneficiados y bendecidos primeramente nosotros, luego nuestro entorno y luego, amados hermanos, estudiantes que han estado hoy aquí a la luz de estas ponencias, podremos llevar este mensaje que es glorioso, este mensaje que es sublime, este mensaje que la gente no tiene en el mundo. Si hoy logramos entender algo, es porque Dios nos ha entregado su palabra y dice que las cosas espirituales deben ser entendidas por la palabra del Señor, por personas espirituales. No todas las personas entienden el mensaje bíblico, no todas las personas entienden lo que es la palabra de Dios. Por lo tanto, tengamos esa certeza y confianza que Dios ha puesto en nuestras manos para llevar, una vez más repito, este mensaje que es glorioso para muchas personas que necesitan ser alcanzadas por la palabra del Señor. Por la palabra, las personas se van a convertir al Evangelio. No somos nosotros los que convertimos, es la palabra de Dios que es viva y eficaz. Permita al Señor que tomemos esta decisión. Primero nosotros siendo bendecidos y luego llevando su palabra a otras personas. Dios pueda bendecir a las iglesias locales. Ojalá que los maestros que están en las iglesias, a través de los pastores, escuela bíblica, puedan seguir fortaleciendo estas enseñanzas que puedan llevar bendición, conocimiento y que pudiésemos también ser más entendidos, más sabios, más inteligentes en la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga. Un abrazo fraterno y gracias a Dios por su palabra y sea siempre a Él la gloria. Muchas gracias, Pastor Héctor. Gracias por sus palabras. De esta manera, entonces, hermanos, damos por finalizadas estas actividades y damos gracias a Dios porque Él nos ha acompañado durante este tiempo. Para finalizar, vamos a orar y luego quedarán los micrófonos abiertos un momento para que ustedes puedan saludar, despedirse y en alguna otra oportunidad volvernos a reunir, ya no de esta forma, ojalá, sino nuevamente juntos, abrazarnos, aunque así como van las cosas va a pasar un poco de tiempo. Yo deseo en realidad de todo corazón que la próxima vez que nos veamos sea en la gloria con nuestro Señor. Así que ahí sí que nos vamos a poder abrazar y no le vamos a temer a ningún virus. Así es que, hermanos, vamos a orar para finalizar con esta actividad. Oremos. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dejado lo más maravilloso para todo creyente, tu palabra. Señor, definitivamente no hay nada más importante para la vida del creyente, para crecer espiritualmente, para saber cómo conducirnos, para saber qué decisiones tomar, para saber qué hacer frente a las distintas circunstancias de la vida. No hay nada que nos pueda ayudar más que las Escrituras. Señor, sin duda alguna, nuestras opiniones, nuestra forma de actuar, nuestra vida espiritual, nuestra vida íntima, nuestra vida solitaria, Señor, o nuestra vida en comunión contigo, todo está regido por tu palabra y es ella que nos enseña cómo debemos conversar, cómo debemos comportarnos, cuál debiera ser nuestra forma de actuar y de vivir en esta vida. Gracias, Señor, porque no nos has dejado solos. Gracias porque no nos dejaste solos. Además, Señor, de tu palabra, nos has dado tu Espíritu Santo, tu propia presencia en nuestras vidas. Oh, Señor, qué maravilloso y profundo es esto. Y te damos gracias porque además tu Espíritu Santo guía nuestras vidas. Ayuda a cada hermano de nuestra iglesia, a los hermanos de las iglesias locales de distintos lugares, desde Santiago a Punta Arenas, Señor. Oh bendito Padre, que tu Espíritu Santo guíe nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras emociones. Señor, guía nuestras vidas para la gloria de tu nombre.
que tu nombre sea puesto en alto y que cada uno de nosotros vivamos maravillados de ti, Señor, amándote con todas nuestras fuerzas. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.